Bendiciones a todos, Dios les guarde en esta hora. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar en esta hora nuevamente sobre restauración. Derek el miércoles pasado habló sobre el sentido de culpa. Y si usted prestó atención, habló de entre líneas o escuchaba entre líneas, hablaba del efecto que puede producir ese sentido de culpa. Y meditaba yo con relación al sentido de culpa, y el efecto del sentido de culpa es que cuando no se maneja apropiadamente, eso puede convertirse en culpa neurótica, porque genera trauma, y al generar trauma no va a permitir que el individuo sea restaurado, porque hay lo que se llama como una herida emocional. Y al haber una herida emocional, obviamente es un obstáculo para que la persona pueda desarrollarse. Por lo tanto, esa persona va a estar sumida en lo que se llama, en una depresión constante, porque está en estancado en un pasado que no quiere salir de él. Acuérdese que depresión es acordarse del pasado, mientras que la ansiedad es tratar de vivir en el futuro. El ser humano vive en 3 tiempos, y 2 de esos tiempos son imaginarios. Uno es el pasado y uno es el futuro. Pero nosotros se supone que vivamos en el presente, pero le dedicamos mucho tiempo al pasado, y cuando le dedicamos mucho tiempo al pasado vivimos en depresión. Y si le dedicamos mucho tiempo al futuro, vamos a estar en ansiedad. Y Derek presentó argumentos del sentido de culpa, y en muchas ocasiones, en muchas de nuestras congregaciones, tenemos creyentes con un alto sentido de culpa neurótica que no han podido ser restaurados, sencillamente porque se han querido quedar estancados en el pasado y han creado una convicción, escuche bien, una convicción ilusa. Ilusa quiere decir ficticia, en la cual ellos se han convencido a ellos mismos que no pueden cambiar, y por lo tanto se quedan ahí. Y creen que ni Dios los puede remover de ahí. Pero es algo que ellos mismos, y digamos nosotros mismos, nos hemos creado. Y cuando el hermano Derek hablaba sobre eso, yo tenía unos artículos en mi casa y decía, eso es un buen punto, porque aunque tenía otros documentos, me dijeron, puedes traer la otra parte. Y dije, bueno, sí, pero entonces utilicé la base del hermano Derek para hablar de restaurar en el segundo tiempo. Y para restaurar en el segundo tiempo se puede entonces ser liberado del sentido de culpa. Y fíjese, me preguntaba yo cómo nosotros podemos ser liberados del sentido de culpa. Y habíamos mencionado en tanto la primera parte, segunda y tercera, acuérdese que el proceso de restauración es algo que comienza en la mente. ¿Y por qué digo que comienza en la mente? Porque la vida cristiana no es un proceso que empieza de buenas a primeras. No es que usted pasó al frente y todas las cosas desaparecieron. No, es un proceso mental. Por eso es que se llama el concepto de conversión. Es un cambio de conciencia. Pero el cambio de conciencia viene del individuo cuando el individuo reflexiona. Y cuando reflexiona se da cuenta de su condición y decide cambiar su forma de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza la palabra transformados en la carta a los romanos, que la palabra correcta es la palabra metanoia, que quiere decir quiere decir cambio, y noia, mente. En otras palabras, un cambio de mente o un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando se cambia la forma de pensar, eso va a producir un cambio de hábito. Cuando se produce un cambio
de hábito, va a haber un cambio de conducta. Y eso se va a reflejar en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Por lo tanto, eso significa que la restauración comienza desde aquí. Por eso es que la Biblia, cuando habla de corazón, no se refiere al músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco es incapaz de pensar. Corazón está dicho en un sentido oriental, que significa cardia, que tiene que ver con el sentido evolutivo, el nivel conceptual, el nivel de las ideas. Y se lo digo de esta forma porque cuando pensaba en lo que se estaba hablando el miércoles pasado, yo no soy fanático del fútbol, me perdonan los hermanos que les gusta, pero sin embargo a través del deporte del fútbol fue que capté un concepto. Pueden pasar la próxima plantilla, por favor. Hay por lo menos dos deportes, no, esa es la segunda. Hay dos deportes que tienen por lo menos dos tiempos. Uno es el baloncesto y el otro es el fútbol. Y fíjese, algunos pueden reconocer a algunos jugadores. El de abajo, pues, el que sabe de fútbol sabe que el de abajo es Maradona, ¿no? El de arriba, Abdul Jabbar o la Yugón, y algunos fanáticos actuales, pues LeBron James. Ok, para que ninguno se sienta mal, lo hice así, ¿no? Pero fíjese, el punto aquí es que estos deportes tienen dos tiempos. En el primer tiempo nadie gana, se gana en el segundo tiempo. Y me llamó la atención porque a principios de la década de los 90, y me inclino al fútbol, hubo un juego entre Brasil y Chile para eliminación, o mejor dicho, para clasificación para el Mundial. Obviamente que el que ganara iba a ir al Mundial. El favorito era Brasil. Mucha gente le encanta Brasil por la forma en que juega, esa combinación y esa simetría que tiene, esa dinámica de equipo. Pero ese día Brasil en el primer tiempo fue un fiasco. Brasil estaba jugando pésimo. Brasil no estaba haciendo goles. Brasil jugó como si fuera un equipo novato e incluso perdió jugadores en el primer tiempo, y cuando el primer tiempo concluyó estaba Chile ganando 2-0. Comentaristas decían que la recomendación era que era mejor que el técnico, lo que muchos entendemos como técnico, el coach o el dirigente del equipo, debería entonces en el segundo tiempo establecer una defensa para que Chile no siguiera anotando o conectando goles, porque la forma en que estaba jugando Chile era espectacular. Otros decían, si yo jugara de Brasil, ese segundo tiempo yo no salgo a jugar, porque daba vergüenza. Y se hacían muchos comentarios a través de la televisión cómo el técnico debería actuar para ese segundo tiempo. Pues fíjese, en el segundo tiempo Brasil comenzó a jugar, y comenzó a jugar de tal forma que parece que no habían jugado el primer tiempo. Comenzaron a jugar de forma extraordinaria. Comenzaron a jugar diametralmente opuesto al primer tiempo. Jugaron fantástico. Comenzaron a conectar el primer gol. El segundo, y faltando ya 2 minutos para concluir ya el tiempo final, en el segundo tiempo conectaron el tercer gol y dejaron a Chile en el terreno. Muchos no podían creer lo que estaba pasando y se preguntaban cómo era posible que después de una ridiculez en el primer tiempo habían
recuperado y se habían restaurado de tal forma que pudieron ganar en el segundo tiempo. La clave estaba en el técnico. El técnico le dijo: está en ustedes volver, tomar posición, porque ustedes tienen la capacidad de poder derrotar, tienen la capacidad de poder tomar dominio, tienen la capacidad de poder tomar la defensa y también la ofensiva y poder minimizar todo el esfuerzo del equipo contrario. Parece que las palabras del técnico fueron de tan influencia que ellos no tan solamente las escucharon, las integraron. Las integraron de tal forma que se les había olvidado que el equipo de ellos estaba incompleto. Y cuando jugaron en el segundo tiempo, jugaron como si todos estuvieran completos. Incluso Chile terminó derrotado, pero terminó aplaudiéndolos. Porque los buenos perdedores también reconocen eso. ¿Y por qué utilizo eso como ejemplo? Porque los mejores goles y los mejores canastos se dan en el segundo tiempo. Y Dios da las oportunidades en el segundo tiempo. La vida a veces da golpes. Y escuche bien, puede pasar la próxima para que veamos qué es lo que significa. ¿Qué es restauración en el segundo tiempo? Cuando hablamos de restauración en el segundo tiempo, estamos hablando de visualizar, escuche bien, dos etapas de la vida del ser humano. La primera tiene que ver con Dios y sin Dios, con resultados, escuche bien, desfavorables. Y la segunda etapa, la vida en Dios, mostrando una obra de proceso restaurador. Muchos de los que estamos aquí somos producto del segundo tiempo. Todos los que estamos aquí. Muchos de los que estamos aquí, si usted cuenta su testimonio, puede decir: yo estaba sin Cristo. Pero el día que usted decidió seguir a Cristo, ahí comenzó su segundo tiempo. Y se ha dado cuenta que su segundo tiempo ha sido mejor que el primer tiempo. Pero su segundo tiempo no ha terminado. Por lo tanto, quiere decir que la obra de restauración todavía no ha concluido. Por lo tanto, cuando venía a mi mente lo del juego de fútbol, quiere decir que la vida del creyente en el segundo tiempo es donde Dios va entonces a producir unas demandas, y va a producir unas demandas porque Dios, escuche bien, sabe que usted tiene la capacidad para poder cumplir esas demandas. Aunque usted crea que usted no tiene esa capacidad. Y a veces pensamos, escuche bien, la próxima, restauración tiene su inicio en la vida del individuo cristiano cuando toma determinación de cambiar, como habíamos dicho anteriormente, de pensamiento. Y escuche, la palabra de Dios tiene la capacidad de llamar y exigir una respuesta para que dicho cambio pueda ser patente. Llamar en la Biblia, en el término español, es simplemente hacer voz para prestar atención a otro, pero en la Biblia significa caleo. Significa llamar con propósito. Significa llamar con intención. Quiere decir que la intención, cuando Dios llamó, llamó con una intención. Llamó porque tenía propósito. Y dentro de esa intención, Él no estaba mirando si usted había fracasado en el primer tiempo. Él no estaba viendo si usted y yo como individuo habíamos jugado el primer tiempo de forma pésima en nuestra vida. A Dios no le importó eso.
Simplemente nos llamó, nos convocó, nos invitó y nos citó. Por eso es que llamado en la Biblia, que esa palabra que quiere decir caleo, es una palabra que tiene una connotación profunda porque significa un llamado con importancia, un llamado con buena intención, un llamado con propósito. Ahora bien, yo le voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento y me viene a la mente Elías, en Primera de Reyes 19, si lo puede poner. Elías, en su primer tiempo, estaba jugando magnífico como profeta. Había enfrentado a 450 profetas de Baal, había enfrentado a Acab y aparentaba tener un buen tiempo. Si usted se familiariza con la historia de Elías, Elías estaba, y escuche bien, era un hombre de Dios. Acabábamos de mencionar que el primer tiempo puede ser con Dios o puede ser sin Dios. E incluso en el holocausto lo llenaron de agua y esa agua hasta se puso volátil porque cayó fuego del cielo y consumió todo. Pero cuando se tuvo que enfrentar a Jezabel, la esposa de Acab, que era una mujer pagana, que él pensaba con todo lo que él había hecho a través del respaldo divino, pensaba que Jezabel iba a aparecer como una paloma mojada, apareció como una tigresa. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Jezabel no se intimidó ante Elías. Y que entonces, al no intimidarse, lo que nos llama la atención aquí en la lectura, que entonces esa intimidación produjo un sentido de miedo. Le trajo inseguridad. Mire, en cierta medida tenemos que ver que los siervos de Dios son humanos. Y cuando eso ocurrió, esta mujer se levantó como una tigresa y este hombre arrancó hacia el desierto para huir, para no caer en las manos de esta mujer. Y dice el pasaje que pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Es decir, que las palabras de esta mujer lo intimidaron de tal forma que lo que hicieron fue que tumbaron su autoestima. Lo hicieron llevar al desierto e ir hacia como diríamos, a un enebro. Pon la próxima plantilla. Y cuando lo lleva a un enebro es un árbol, un arramal. Y es un árbol que se encuentra en los desiertos. La gente mucho lo usa para poderse cubrir. Y allí Dios le habló a través de un ángel. Y fíjese, antes de entrar a la cueva, Dios le había hablado. Había caído en un estado depresivo. Y hay un término que Dios usa para restaurar caídos y derrumbados: levántate. Ese es el término que Dios usa. Y si usted se familiariza con Primera de Reyes 19, del 1 al 8 o del 1 al 18, va a encontrar todo este argumento que estamos hablando de forma parafraseada con relación a la vida de Elías en ese periodo. Y fíjese, dice que allí Dios le proveyó de comer
Le dio agua y tuvo hasta 40 días caminando hasta llegar a una cueva y pasó en ella la noche. Y escuche bien, y en ese periodo siempre se escucha hablar de la historia de Elías, cuando entró a la cueva y le dijo al Señor que tenía miedo, le había hablado al Dios de los ejércitos que el pueblo había abandonado el pacto. Pero escuche bien, como menciona el próximo que habían puesto, dice que Dios se manifestó como un poderoso viento, pero Dios no estaba allí. Dios se había manifestado luego como un terremoto allí en el monte Horeb, pero tampoco estaba allí. Y después se manifestó como fuego y tampoco estaba allí. Y lo extraordinario, después se manifestó como un susurro de brisa apacible. ¿Qué representa eso? La mentalidad que nosotros creamos en que Dios siempre se tiene que manifestar haciendo ruido. Una percepción que también Elías tenía. El próximo, por favor. Miren lo que habíamos hablado ahorita. Levántate, verbo divino para restaurar caídos y derrumbados. Dice que acostándose bajo un enebro o una retama, se durmió y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, levántate y come. Porque en otros pasajes dice, porque el largo camino terrestre. Ese lugar se convirtió en un centro de salud mental. En Puerto Rico le llamarían Capestrano, porque había caído en un estado depresivo. Aquí posiblemente le llamarían centro de salud psiquiátrico en inglés, o un health center, como le quisieran llamar. El próximo, por favor. Miren la percepción de Elías en el primer tiempo. Cuando vio todas estas manifestaciones de viento, de terremotos, de fuego, esperaba ver a Dios en forma fuerte y sentir su presencia en forma ruidosa. Eso también pasa con nosotros en nuestra vida. Pero Dios se hizo patente en medio del silbo apacible que es representativo a la crisis. Hay situaciones en la vida, escuche bien, donde Dios no va a hacer ruido, pero Él te va a decir que Él está ahí. Porque Dios en el silencio habla. Dios en su silencio manifiesta también su presencia. A través de la escritura le está queriendo dejar saber a Eliseo que aunque él no veía una manifestación sobrenatural, él siempre estuvo ahí. Y eso pasa en nuestra vida porque hemos creado la tendencia de que Dios como que tiene unos patrones para operar. Acuérdese que Dios no tiene patrones. Dios trabaja de la forma que sabe que es la correcta. Dios sabe qué forma Él va a operar para llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, es importante que los que le siguen deben ir poco a poco mediante una relación, conocer los propósitos de Dios. Por eso es que Dios nunca va a mostrar todas sus intenciones en nuestras vidas, porque, hermano, nos causaría un cortocircuito. Si Dios nos presenta todo lo que va a hacer, arrancamos a correr. Si Dios le hubiese dicho a José todo lo que iba a pasar en su vida, le hubiese dicho, mira, tus hermanos te van a vender, te va a pasar esto, vas a ir a la cárcel, luego que vayas a la cárcel, vas a pasar por este proceso, pero luego de eso vas a ser gobernador. Dice, dale la posición a otro de mis hermanos. Hermano, no, porque uno no puede digerir todo. Entonces hemos creado la mentalidad de que Dios
tiene que decirme todo, como si yo fuera socio de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros somos siervos. Y Dios nos va llevando, escuche, paso a paso. Y como dice un poeta puertorriqueño, despacito. ¿Ok? Bien, el segundo tiempo de Elías fue mejor. ¿Sabe por qué fue mejor? Porque cuando pudo entender el propósito de Dios, esa etapa pudo tener un concepto amplio del propósito de Dios. Y ahí Dios le dio directrices para ungir reyes, para conocer a Eliseo y para dejarle saber quién iba a ser su sucesor. Quiere decir que el segundo tiempo, en ese segundo tiempo, Eliseo, la restauración fue magnífica. Tuvo una perspectiva amplia del propósito de Dios. Y me gusta porque sabemos que en la historia, todos sabemos que cuando, bueno, me imagino que todos, ¿no? Cuando el Apolo 11 llegó a la luna, en menos de 2 horas, escuche bien, el mundo se había enterado que el hombre había pisado tierra. Perdón, la luna. Perdón, ya habíamos pisado tierra siempre. La luna. Pero sin embargo, hace más de 2500 años que un hombre fue llevado por un carro de fuego y todavía mucha gente no lo sabe. Para que ustedes vean. Y usted se lo dice a la gente y la gente no lo cree. Sin embargo, nosotros lo sabemos y ni siquiera nos atrevemos a decirlo a gente afuera. El primer Apolo en que se montó Elías. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿se da cuenta, hermano? El segundo tiempo es el mejor, porque el segundo tiempo es de restauración. Cuando el técnico, que es Dios, te da estrategias para ganar, no da estrategias para perder. No da estrategias para que tú te frustres. No te va a decir que va a ser algo fácil, pero sí te va a decir que vas a lograr la victoria. Escuchen la Biblia cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a la otra orilla. Ustedes saben que pasaron vicisitudes, tuvieron tormenta, ¿verdad? Pero él dijo de antemano, vamos a la otra orilla. Yo creo que si la barca se hubiese hundido, hubiesen llegado a manera de submarino, llegaban a la otra orilla. Porque él ya había dicho que iban a llegar a la otra orilla. Dios es así. Dios es así. Acuérdese que él ya hizo una declaración de algo que ya iba a ocurrir. Ahora, lo que los discípulos no sabían era cómo iba a ocurrir. Por lo tanto, él se acostó con toda la tranquilidad y brisa del Caribe y trató de cruzaron al otro lado. Y mientras toda esa tempestad pasó, entonces se volvieron locos. Otro caso que me llama mucho la atención es el caso de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Y es un caso que se ha predicado mucho. Pero dice la Biblia que fue sorprendida en adulterio y según la ley de Moisés se ordenaba apedrear esa clase de mujer. Yo me pregunto, bueno, era ella y el muchacho que estaba con ella, ¿dónde estaba? La pobre muchacha iba a coger las pedradas, pero él no. Fíjese, le voy a decir algo para animar a las mujeres. Las mujeres en aquel tiempo no valían nada. Las mujeres en aquel tiempo eran un ser incompleto. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la cultura greco-romana. Pensaban que la mujer era un ser incompleto. Sí, y si quedaban estériles, había una maldición sobre ellas. Imagínense en el concepto. Entonces, aquí está tomada en pleno acto, o sea, estaba teniendo relación sexual
y había sido tomada en el acto. Entonces, una de las preguntas, si usted usa el sentido, bueno, pero a ella, pero a él, no se habla de él. Pero entonces usted se está dando cuenta que entonces el castigo cae sobre ella. Pero vamos a hablar del aspecto de la restauración. Miren el primer tiempo de esta mujer. El primer tiempo de esta mujer fue un tiempo inmoral, porque aunque conocía la ley, se descarriló de la ley. Y fíjese, y se la llevaron a Jesús, porque querían probar al maestro. La intención no era tan solamente hacerle daño a ella, era hacerle daño también al maestro, para ver qué es lo que él iba a decir. Y a mí me encantó eso. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Y le preguntaron, porque entonces se supone que él se inclinara conforme a la ley. Escuche bien. Siempre se han preguntado qué fue lo que Jesús escribió cuando se inclinó a tierra. A nosotros nos interesan los bochinches de los vecinos y todo eso, pero estas cosas no nos interesan. Nos interesan los problemas de los demás, pero estas cosas no nos interesan. Fíjese, hasta donde mi información llega, no he encontrado documentación de alguien que diga qué es lo que se escribió. Pero encontré algo que considero que puede ser algo bien útil para esta enseñanza. Hay una leyenda árabe que dice que habían dos amigos árabes en camello, iban rumbo para el desierto, y cuando iban rumbo para el desierto, uno en el camello golpeó al otro y el otro cayó. El que se cayó fue donde el otro y lo abofeteó. El que recibió las bofetadas se inclinó y escribió en el suelo. Se montó en su camello y siguió con su amigo hacia el desierto. Días más tarde, ese que había abofeteado al otro se tiró a un oasis y se estaba ahogando. Su amigo que había recibido las bofetadas lo vio y se lanzó hacia el oasis y lo rescató. Y cuando lo rescató se acercó a una piedra y escribió en una piedra. 2 días después el amigo le dice, oye, cuando me golpeaste con el camello, me caí y te abofeteé. Y cuando me estaba ahogando rescataste mi vida, pero hiciste algo. En la primera escribiste en tierra y en la segunda escribiste en piedra. Y él dijo lo siguiente, cuando escribí en tierra, escribí porque tomé la determinación en escribir para que cuando el viento soplara borrara lo que escribiera, porque había decidido perdonarte. Pero cuando escribí en piedra para recordarme que los amigos siempre se ayudan en las peores crisis. Yo dije, bueno, yo no soy teólogo ni cosa esa, pero esa me la voy a apuntar yo para mí. Y me gustó. Ahora bien, cuando Jesús escribió allí, yo me atrevo a decir que él escribió para decir que allí iba a ocurrir un acto de perdón. Porque en el momento en que él iba a escribir, iba a llegar el viento y iba a borrar lo que él iba a escribir. Porque lo que iba a suceder allí era más que perdón. ¿Usted sabe lo que era? Era justificación. Y la justificación es más que el perdón, porque la justificación lleva la ofensa a la no existencia. Por eso miren lo que le dice en el otro versículo, por favor. Mujer, ¿dónde están ellos? Pero antes de eso, miren lo que Jesús le contesta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros leemos eso y lo pasamos como gato detrás de pescado. Una hermana me preguntó, hermano, ¿qué quiere decir eso? Eso que lo leemos rápido como el papagayo, pero no analizamos lo que quiere decir el versículo. Mire, hermano, esa frase es clave. Esa frase es
clave. Eso quiere decir, en el griego quiere decir anamartetos. Anamartetos quiere decir si en ti no hay pecado, si en ti no hay ningún tipo de pecado, incluso el pecado sexual, tú tienes el derecho a apedrear a esta mujer. ¿Por qué ellos no apedrearon a la mujer? Porque cuando Dios habló, en este caso Jesús habló y cuando habló, no habló al individuo, habló a sus conciencias. Y cuando habló a sus conciencias, le dijo, tú también has cometido acto sexual. Tú también has cometido acto sexual. Por eso es que las piedras no es que las tiraron, es que se les cayeron de las manos, que es distinto. Por eso es que cuando esa palabra tiene más sentido en el término que se dijo en el idioma de ellos, porque cuando lo dijeron en el término de ellos, los estaba señalando directamente a sus conciencias, diciendo amartetos, si no hay en ti pecado de esta índole, tienes el derecho y por lo tanto puedes lapidarla. No pudieron. Por lo tanto, en otras palabras, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero. Y miren, Satanás llama a un hombre o a una mujer por su pecado. Y miren cómo llama Jesús a la persona que comete pecado, mujer. No le dijo prostituta, sino que levantó su dignidad, y esa es la primera expresión de restauración. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Y miren esto, hermano. Si la ley es poderosa, más poderosa es la misericordia. Si el pecado tiene fuerza, el perdón sobrepasa el pecado. Eso lo hizo Jesús en ese momento. Yo espero que vean ahora la historia de la mujer adúltera en otra perspectiva. Y nunca olviden esa palabra, amartetos. Amartetos. Porque esa palabra implica muchos conceptos de la vida moral de un individuo. O sea, pensaban agarrar a Jesús con esas palabras, pero no lo pudieron agarrar. Bien. Estos dos ejemplos nos enseñan el primero y el segundo tiempo. Antes de eso, por favor, el primero y el segundo tiempo, tanto de Elías como el de la mujer adúltera. El primer tiempo de Elías estaba bien, se veía bien hasta que se tropezó con Jezabel. El de la mujer adúltera caminaba por la inmoralidad y tuvo un segundo tiempo para poder andar en justicia y poder andar libre de pecado. A mí me gusta Jesús porque cuando él decía tus pecados te son perdonados, era lo que mencionaba Derek el miércoles pasado, porque decía, no tan solamente él decía que era salvo, sino también que decía que tus pecados eran perdonados. ¿Por qué decía pecados? Pecados ahí se refería a tus sentidos de culpa que han sido impregnados a través de la ley, han sido quitados. Y hay gente que tiene tanto sentido de culpa que no pueden ser restaurados. Y cuando Jesús decía tus pecados, estaba también incluyendo las culpas que arrastraban a esos individuos que no les permitían levantarse y poder restaurarse. Por lo tanto, Elías, la mujer adúltera y otros ejemplos más, pero me llamaron más la atención estos dos, son ejemplos claros de primeros y segundos tiempos, donde
aparentemente Elías jugó bien, pero al final del primer tiempo lo golpearon, y el primer tiempo de la mujer adúltera fue un primer tiempo fatal, pero Dios lo restauró y comenzó, estoy seguro que de ahí en adelante, tener dignidad, porque en la restauración Dios puso dignidad en ella, y ya Dios le había dado validez, y al darle validez ya ella no tenía la necesidad de buscar el amor en la cama con un hombre, porque el amor no se encuentra a través del acto sexual, sino a través del concepto de la autoestimación, cuando se empieza a respetar a sí misma. Y eso lo pudo encontrar cuando ella pudo experimentar el perdón de Dios, se pudo perdonar ella misma, y de ahí en adelante podríamos inferir muchas cosas. Comenzó a ser una nueva criatura. Miren el caso de Jesús. Y en el caso de Jesús me trae la atención lo que es la base de la restauración. Miren, ¿y por qué la base de la restauración? Miren lo que dice Lucas 5:16. Dice, la restauración, y yo puse restauración en cautiverio. Escuche bien, dice Jesús, y dice, solía retirarse en lugares solitarios para orar. Yo quiero que usted circule ese término, solía, eso está ahí, clarito ahí. Y me llama mucho la atención eso, ¿sabe por qué? Miren, Jesús era un individuo de caminos. Te voy a explicar. Cuando Jesús quería estar tranquilo, iba a Capernaum. Cuando no quería ser molestado, Jesús tomaba una barca y cruzaba hacia el otro lado. Cuando quería tener compasión de la gente y quería dar un buen mensaje y quería dar comida, iba al monte de las bienaventuranzas. Cuando quería enfrentar las autoridades, iba a Jerusalén. Cuando quería curiosear y quería incluir a alguien en el reino, iba a Samaria o iba a Gadara. Pero cuando quería orar, escuche bien, se apartaba a lugares solitarios. Escuche bien, se apartaba a lugares solitarios. En la restauración, para que la restauración tenga efectividad, tiene que haber una disciplina de oración. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ¿qué es disciplina? ¿Y qué representa? Cuando se habla solía significa, en otras palabras, disciplina, significa que tenía un horario permanente, significa que tenía un lugar donde no había distracción, donde no había ruido, donde él podía estar a solas. Déjeme decirle, orar da trabajo. Y para orar hay que hacer fuerza. A veces muchos pensamos que oramos y ponemos música. Orar en realidad, hermano, es en silencio. Orar es intimar. Por eso es que la palabra orar significa prosejaris. Porque prosejaris significa intimar. Y lo que ayuda al individuo a fortalecer su relación con Dios es a través de la oración, la adoración y la alabanza. Escuche bien, y eso está incluido en ese proceso. Cuando yo voy a hablar con alguien importante, yo no puedo hacer la cita en un lugar público. ¿Sabe por qué? Porque si es en un lugar público, ¡hey, vaya Moreno! Me van a interrumpir la comunicación con él. Y él, vaya monstruo. Entonces, yo quiero hablar con él y me van a interrumpir. Yo necesito tener una cita con Moreno exclusiva.
tiene que ser en un lugar aparte, donde él y yo tengamos un horario exclusivo, donde no vengan personas a molestar. Si eso yo lo hago con personas, también lo puedo hacer con Dios. Hay personas que nos dicen, pero yo oro en el carro, excelente. Yo oro en el baño, magnífico. Yo oro sentado en el toilet, estupendo. Todas esas cosas. Bien, no hay problema. Pero aquí dice solía. Y solía significa que hay una disciplina. Significa que hay un tiempo exacto. Significa que había una hora exacta. Y aquí cuando decía eso no era que él iba a orar porque iba a ser crucificado. Era algo que ella era parte de él. En el proceso de restauración, en la restauración, la oración es el elemento fundamental. Es el elemento base. Por eso es, y a veces decimos, es que yo no sé orar. Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo. A veces cuando uno se levanta, bien, lávese la cara y tiene su horario, tenga su cuarto. Y otra cosa, tienen que saber que en su casa que usted tiene un horario para orar. Tienen que saberlo. Porque de momento usted está hablando y de momento ponen Noticentro 4. O ponen Lo Sé Todo. O ponen Guerreros. O ponen, ¿entiende? Todas esas cosas. Pues, miren, hermano, si uno tiene tiempo para sus programas, tiene que tener tiempo para orar. ¿Verdad que sí? Y ahora no hay excusa porque los televisores son hasta inteligentes. Usted graba los programas. O sea que no tenemos excusa. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo para orar. Cuando la Biblia nos da el Padre Nuestro, nos da una guía. Señor, te doy gracias. Te alabo, te glorifico. Te doy gracias. Mire, dar gracias. Te doy gracias. Empieza un acondicionamiento porque usted quiere entrar en una. Señor, te alabo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Usted adora a Dios por lo que Dios es. Usted lo alaba por lo que Dios hace. Señor, te doy gracias. Señor, te alabo. Y a veces cuando usted entra en la adoración, a veces pueden pasar 10 y 15 minutos. Y todavía no ha empezado a orar, está adorando. Lo que pasa es que a veces nosotros oramos como gato detrás de pescado. También. Es que me tengo que levantar. Miren, si sabemos que tenemos los muchachos, hagamos un esfuerzo porque hacemos esfuerzo para otras cosas. A veces que están los playoffs, nos acostamos tarde. ¿Ah, verdad que sí? Pues entonces pues nos podemos levantar más temprano y orar. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Se requiere de disciplina para eso. La oración es vital porque cuando estamos orando estamos diciendo, queremos que tú tomes dominio del día de hoy. Yo no sé lo que está deparado para el día de hoy, pero lo que esté deparado, Señor, en tu eternidad gloriosa, yo desde ahora te doy gracias. ¿Entiende, hermano? Acuérdese que la oración no es para Dios, la oración es para mí. Porque Dios sabe el panorama, el que no lo sé soy yo. O sea, nosotros hacemos oración como si Dios fuera un viejito que tiene Alzheimer y hay que acordarle las cosas. No, hermano, estamos equivocados. Los que no sabemos las cosas somos nosotros. Los que no conocemos el panorama somos nosotros. Lo que estamos es solicitando que Dios tome participación directa en nuestro día, en nuestra vida, para que lo que hagamos, Él esté presente. Esa es la diferencia. Por eso es que la adoración juega un papel importante y ahí usted empieza a orar por los hijos. Señor, mira, los hijos van para la escuela. Recomendación, haga culto familiar con sus hijos, tanto sea antes o por la noche antes de acostarse. Lo voy a explicar por qué más adelante, porque el tiempo avanza. Ok, otro aspecto, la próxima. La restauración va acompañada de oración. Mire esto, orar es intimar. Oración es la respuesta, no es la respuesta a los problemas. Escuche bien, entienda que en el proceso de restauración, oración no es respuesta a los problemas.
Y le voy a dar un ejemplo. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, él no estaba diciendo que le quitaran el problema, sino pasa sobre mí esta copa, pero después utiliza ¿qué? ¿Cuál es lo que utiliza el término qué? Pero, ¿verdad? Pero es una conjunción adversativa que neutraliza lo que antecede para darle vitalidad a lo que le sucede. Sí, pero el pero ahí quiere decir, no valides lo anterior, valida lo tuyo. Quiere decir, quiero entender tu proceso, quiero caminar por el proceso, pero que tú estés conmigo en el proceso. ¿Se da cuenta? Y hemos encajonado el concepto donde Dios nos tiene que resolver los problemas. Yo no he encontrado un pasaje en la Biblia donde Dios me tenga que resolver los problemas. A lo mejor me van a sacar de aquí, pero no lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro, no lo hay. Por eso es que la Biblia dice conforme a tu voluntad. No es un recurso de casualidades o causalidades. Yo no voy a orar porque hay una causa. Mira, Señor, este trabajo que es de 96,000, Padre, ahora te lo declaro, te lo pido. Gracias, es mío. Ah, porque es un trabajo de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor el Señor dice, no, el que yo te voy a dar es de tanto. Ay, Señor, esa porquería no. ¿Entiendes? Pero posiblemente en el de menos es en el de donde Dios hay fruto. Y no lo vemos así porque como vemos en ojo material, vemos completamente distinto porque tenemos una perspectiva diferente. No es un recurso de casualidades ni causas. Escuche bien, la oración tiene como finalidad fortalecer nuestra relación con Dios. La oración nos ayuda a crear lazos, entrar en empatía. Cuando desarrollamos sentido de oración y el hermano me dice que tiene una necesidad, ese sentido de empatía llega hacia nosotros. Señor, mira al hermano Arkelio, mira, Señor, su necesidad. Padre, realiza tu propósito en él y que él pueda entender tu propósito. Y nos cuidamos mucho de estar, Señor, yo declaro que se haga tal cosa. Hermano, yo no soy socio de Dios. Dios no es mi pana. Yo soy siervo. Y como yo soy siervo, Él es el que manda. Y si Él es el que manda, Él es el que va a determinar qué es lo que Él va a hacer. Por lo tanto, lo que Él va a hacer es lo que es perfecto. A veces lo que yo pienso se da, pero es porque ese pensamiento simplemente está alineado a la voluntad de Dios, pero nada más. Eso en mi barrio le llaman un chivo. Eso es un chivo. Pero no todo el tiempo es así. Escuche bien, en la oración nos encontramos. Quiere decir nuestra realidad existencial. La oración es una invitación para ser uno con el Señor. No es orar por orar, es orar con conciencia y entendimiento. Señor, mira a los hermanos que me le dan deseo de enroscarme en el pescuezo. Señor, bendícelos, prospéralos. Sí, así se ora. Señor, bendícelos. Mira, Señor, los hermanos que me molestan, prospéralos, Padre. Señor, que cuando yo los vea, en vez de echarle a un lado, Señor, voy a utilizar la teoterapia. Dios te bendiga. Como dice el americano, fake it until you make it. Sí, porque eso se llama la terapia. Cuando usted crea un hábito, va a aprender a romper con todo eso. El próximo. Mire lo que pasa. La oración no es para Dios, es para nosotros. Dios conoce el panorama. Yo no lo conozco. A veces yo tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. Pero a veces Dios dice que yo no te quiero sanar. Porque es que ahí es que yo quiero, quiero restaurarte. Quiere moldearte. Hermano, yo no soy fatalista. Yo soy realista. Me disculpan. Si Dios me dice que lo va a sanar, no se preocupe, Dios lo va a sanar. Si Dios dice que no lo va a sanar, ni el médico chino lo va a curar. ¿Cuánta gente hemos declarado sana y todavía siguen enfermas? Y que más sanos están que se murieron. Evitemos eso, seamos sabios en el Señor. Aprendamos a entender. Yo sé que cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios se va a manifestar y lo va a hacer. Y Dios tiene sus recursos.
Y a veces hay personas, el Señor me dijo que viniera donde usted porque el Señor me dijo que tiene palabra para mí a través de usted. Y el Señor a mí no me ha dicho nada. Yo creía que el Señor tenía algo para mí, pues no tengo nada. Entonces la gente ven a uno y creen que uno tiene una areola apostólica. No, hermano, yo soy igual que ustedes. Yo tengo situaciones igual que ustedes. Y hay momentos donde Dios no habla, pero hay momentos donde Dios habla. Y hay momentos que cuando Dios no habla te dice, negro, usa la razón, porque yo te di la razón para que la uses. Y cuando hay cosas que no se resuelven, quiere decir que Dios tiene una manera exacta para resolverlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar el don de la paciencia para dejar que Dios la trabaje. Eso es parte del proceso restaurador. Escucha bien, al orar hacemos una declaración de convicción reconociendo que la voluntad de Dios es la mejor. Mediante la oración se va comprendiendo que las circunstancias son el currículo de restauración de Dios. La oración es para solicitar fuerzas para caminar en el proceso. La Escritura no promete solución a nuestros problemas, pero sí capacitación para aprenderlos a manejar. Madurez. Miren, ¿usted sabe por qué a veces Dios no nos quita el problema? Porque quiere que nosotros aprendamos a madurar espiritualmente. El próximo, por favor. Dios no tiene que revelarnos todo lo que nos va a pasar. No tenemos la capacidad de manejarlo todo. El Dios revelar todo generaría en nosotros un cortocircuito, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces así que vamos a poner al pastor loco por ahí. Entonces, no, eso Dios, mire hermano, Dios sabe hasta dónde podemos. No le puedo dar mucho ayuno porque no camina. Si le doy poco, se duerme. Tengo que ponerlo ahí. ¿Entienden? Por eso es que Dios es exacto, es preciso. El próximo, por favor. La restauración divina. Dios diseña un plan restaurador. El Espíritu Santo, escuche bien, nos guía hacia un plan restaurador. Usa la reflexión y la introspección mediante el poder de la predicación. ¿Usted sabe lo que es la predicación? Lo que se llama teología, haciendo teología de la vida. Cuando usted predica. Y cuando usted hace teología de la vida, usted confronta al individuo con su realidad. Y esa realidad lo lleva a la toma de una decisión. Por eso que el que llama a salvación es Cristo. Simplemente usted y yo somos un instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a las crisis es eso. Dios quiere que dejemos de ser niños espirituales para convertirnos en adultos espirituales. La pregunta es, en el proceso restaurador, esa es la finalidad de Dios. De ser niños a pasar a adultos espirituales. La próxima. Entonces dice, la iglesia de hoy está transmitiendo un mensaje iluso que Dios te va a resolver la crisis. Estoy hablando de un término general. No podemos, tenemos que predicar lo que Dios nos dijo. Escuche bien, nosotros le tenemos que dar a ustedes lo que ustedes necesitan saber, no lo que ustedes quieren oír. Es diferente. ¿Ves la diferencia? Otra cosa, no podemos encajonar las cosas. La mente cristiana no puede estar a conveniencia. Hay unas cosas que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Hay unas cosas que Dios va a hacer. Y por lo tanto tenemos que tener claro que para poder entrar en el proceso restaurador, yo tengo que reconocer mi realidad. Y ahí yo la presento en la presencia del Señor y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar conmigo cuando yo, como decía el pastor el domingo, ser transparente. Señor, yo soy orgulloso, yo soy arrogante, yo soy esto, aunque soy cristiano, soy siervo tuyo, tengo todos estos defectos. Y necesito, Señor, que tú trabajes en ellos. A la medida que somos reflexivos en esto, somos introspectivos en esto, estamos permitiéndole al Espíritu Santo que vaya canalizando. Escuche bien. La iglesia no está proveyendo herramientas de vida para enfrentar retos con base teológica sólida. Hoy en nuestras congregaciones muchos de nuestros hijos están rebeldes y se nos están rebelando porque nosotros no hemos decidido madurar en la palabra, no hemos restaurado en la palabra y hoy estamos pagando consecuencias y queremos resolver todo como si fuera la Biblia una bola mágica y poniendo las manos para que Dios resuelva.
Si sembramos descuido, es lo que vamos a reflejar con nuestros hijos. Esto es serio, hermano. Nosotros hemos perdido como iglesia en general, estoy hablando de la reverencia. Miren, nosotros nos quejamos cuando vemos al cine personas testeando, pero no nos molestamos cuando vemos gente testeando en la iglesia o estamos en la página. ¿Se da cuenta? No nos molesta. Sin embargo, nos molesta cuando estamos en el cine viendo una película. Digo, ¿cierto o falso? Me incluyo yo también, yo no estoy diciendo porque eso lo hemos hecho todos. Lo hemos hecho todos. Entonces, queremos ser serios para unas cosas, pero son pensamientos de carácter ambiguo. Entonces, la pérdida, entonces hay como una especie de rebote en nuestros hijos. Nuestros hijos nos cuestionan. Entonces, no podemos decirle a nuestros hijos que eso es del diablo. Ya nuestros hijos exigen respuestas. Nadie quiere instruirse en la palabra. Nadie puede restaurarse si no desea crecer en la palabra. Es que yo no tiempo el trabajo. Mire, hermano, con todo respeto, eso es excusa. Es excusa. Yo conozco gente que trabajan y sacan tiempo para venir a aprender de la palabra. Muchos de los que estamos aquí están haciendo un esfuerzo. Y Dios premia los esfuerzos. Que yo tengo que madrugar. Todos tenemos que madrugar. Yo me he dado cuenta que cuando sacamos tiempo para el Señor es cuando mejor dormimos. Por lo menos en mi experiencia personal. Pero yo no duermo bien. Lo que pasa es que como no hay disposición, no va a haber desarrollo y crecimiento. Pero nosotros tenemos muchas actividades con Dios, pero no estamos con Dios. Son cosas distintas. Estar con Dios y tener muchas actividades con Dios es distinto. Por eso es que hay muchos creyentes en nuestras congregaciones que están metidos en muchas actividades, pero no tienen relación con Dios. Y eso no es malo que estén actividades, pero si es balanceado sería magnífico. El próximo, por favor. La iglesia de hoy demanda disciplina en la oración para una relación íntima. Ese es el segundo tiempo. Mire la estrategia del técnico divino. Desencajonarnos la mente. ¿Para qué? De la conveniencia y enfrentar una realidad existencial. Reconocer quién somos nosotros. Proveer herramientas para enfrentar retos a las bases teológicas. Mire, hermano, los que enseñamos, mientras no enseñamos, tenemos que educarnos. Tenemos que prepararnos a los retos existenciales del día de hoy. La pérdida, el rebote de hijos rebeldes, los divorcios emocionales que hay dentro de nuestras congregaciones, la apatía, las disciplinas espirituales y otros males que hay dentro de nuestras congregaciones, no los podemos manejar si no entramos en el segundo tiempo de Dios. Y en el segundo tiempo de Dios requiere estar dispuestos a hacer como hizo el equipo de Brasil cuando el técnico le habló. Reconocer que tenemos la capacidad de que Dios nos va a dar las herramientas y nos va a dar los recursos para hacer el trabajo. El próximo, por favor. El resumen. Está comprobado que el segundo tiempo se dan los mejores goles y tiros al canasto. El primer tiempo pudo haber sido caótico, frustrante, donde se perdió la credibilidad y la dignidad. Eso ha pasado con todos nosotros. No se crea que porque yo estoy aquí, no, yo he tenido momentos malos. Yo me he caído y en este camino me he dado golpes. Como hablaba con una hermana, y dije, hermana, no me mire, yo soy de carne y hueso. Yo enseño y todo, pero yo no crea que yo no tengo una aureola apostólica. Pregúntale a los de mi casa quién soy yo. Pero Dios da un segundo tiempo con una estrategia restauradora en donde el caos, la frustración, la incredulidad y la falta de dignidad no tienen lugar. Y miren, hay un versículo en la Biblia, Eclesiastés 3:15. Miren, todo lo que hemos hablado aquí, yo lo quería resumir en esto. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Si estamos dispuestos a que Dios trabaje con nosotros, Dios va a restaurarnos a la medida de Él, no a la nuestra. En la medida de Él es mejor. Porque cuando lo hacemos a la medida de Él, vamos a estar en su total propósito
y vamos a estar cumpliendo la voluntad que Él demanda y sobre todo vamos a ser significantes para la gloria de su nombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alkelio. Alguien que tenga micrófono, por favor, porque no quiero que... Micrófono, por favor. Sí. El tiempo corre. Acuérdate que el término segundo tiempo es un concepto creado por el maestro, un concepto metafórico, pero queremos decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios nos restaura. O sea, segundas oportunidades es un término en la cual nos caemos, Dios nos vuelve y nos levanta. Nos estamos refiriendo a eso. O sea, eso es un término, o sea, cuando estamos hablando, el término o el tema de segundo tiempo es un término más bien de carácter metafórico para traer una enseñanza. Es una analogía, un concepto. Sí. ¿Algún otro comentario? Jackie, sí, el micrófono para que los hermanos oigan. Añadiendo, Dios me lo bendiga, añadiendo lo de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas y de quintas. Sí. Dios es un Dios de esas oportunidades y yo sé que en cada una de ellas va a ser mejor si nos sometemos a la restauración. Lo que yo te iba a comentar era rapidito es que de momento se me olvidó, pero en sí lo que te quiero decir es que cuando uno se cae, ¿me entiendes? Y a veces está con esa, pero es que no me ayudaron aquí o Dios no me ha ayudado, no me ha dado las herramientas, pero es que está fallando en el examen. Cuando tú estabas hablando de que tenemos que ser, usar nuestra mente, usar la razón, nuestro razonamiento, que no todo Dios nos lo va a resolver. Cuando tú estás cayendo en lo mismo y repites el mismo error es porque estás fallando el examen. Y si no estás aplicándote tu razonamiento y lo que debe ser, pues nunca vas a salir del hoyo. Hay una parte importante, escuche que hay una parte está la congregación de carácter colectivo y está usted como congregación, como individuo. Hay unas disciplinas espirituales en nosotros. De mi parte, yo sé que yo tengo que sacar tiempo para orar, tengo que sacar tiempo para la lectura, tengo que sacar tiempo para la meditación. Meditación no es doblar las rodillas o cruzar los pies y hacer, eso no es meditar. Yo no me estoy refiriendo a eso. Meditar es estados de reflexión. Mire, por ejemplo, yo practico lo que se llama el silencio, momentos de silencio. Aprender a practicar el silencio. Eso no es yoga ni esas cosas. Son momentos de reflexión. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a controlar mi presión arterial y todas esas cosas. Pero la oración es algo que no es negociable. O sea, la oración es lo que me va a ayudar a mí a tener los sentidos espirituales activos. Es lo que me ayuda a mí a discernir. O sea, es lo que me ayuda a mí cuando yo vaya a hablar a ustedes, lo que yo vaya a hablar no sea una opinión mía, sea la palabra de Dios. O sea, yo puedo ser simplemente la herramienta, pero lo que ustedes reciban sea de Dios. Y lo que no es, ustedes tengan la capacidad de decir, eso que dijo el negrito, eso no sirve. Y lo sacan. Y ya, eso es pelea de buena lid. No hay ningún problema. Pero eso es algo individual. Entonces, otra disciplina. Porque el ayunar no es para reprender demonios. El ayunar es una autodisciplina para usted tener un sentido de autocontrol. Para usted poder liberar y reprender demonios, lo que usted necesita es ser cristiano. Y no es un suéter que diga soy cristiano. Es que dé frutos, es que viva conforme al propósito de Dios. Miren, cuando Pablo dice en la Biblia que iba para la oración, dice que iba, no que venía. A lo mejor el hombre ni café había tomado. Aquella mujer estaba ¿qué? De manera dice que pasó por el lado y salió liberada. ¿Qué es lo que uno necesita? Ser cristiano. Ahora, cuando reconozco estas disciplinas espirituales, eso me ayuda a generar estados de dependencia hacia Dios. Empiezo a doblegar más mi yo. Por eso es que yo tengo que ayunar, para doblegar mi yo, porque entiéndase, para yo enseñar, yo tengo que ponerme en las manos de Dios. Para poder predicar, yo tengo que ponerme en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra no es mía, esta palabra es de Dios. Yo simplemente soy una herramienta.
creando esos conceptos, entiendo que simplemente soy un ¿qué? Siervo inútil. No importa la capacitación académica, no importa el conocimiento que se pueda adquirir, la Biblia me define como siervo inútil. ¿Por qué? Porque soy vulnerable a ser ¿qué? Abrazado por el ego, a ser abrazado por el orgullo, y si no tengo control de eso, puedo hacerle daño a ustedes. Se lo digo claro, hermano, eso es una realidad. O sea, ese es el propósito. ¿Algún otro comentario? Sí, dígame. Sí, Derek, rapidito. Derek está haciendo ejercicio. Ajá. Dígame. En una parte usted habló de cuando uno ora y se refiere a yo declaro. Uno no debería de usar eso en las oraciones. ¿Cómo es? Cuando uno ora, ¿qué? Cuando uno dice yo declaro que bueno, el trabajo. Sí. Que... Acuérdese, eso no es bíblico. La Biblia habla que se haga la voluntad de Dios. Eso, lo que pasa es que estas expresiones se han convertido en frases muy comunes en la comunidad de fe. Si usted la quiere decir, yo respeto eso, yo no las digo. Pero yo me voy a lo que dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Acuérdese que yo no soy socio de Dios. Yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer. Él me dice a mí lo que yo tengo que hacer. El problema con estas cosas es que cuando utilizamos estos estribillos turban el espíritu. Porque, ¿qué pasa cuando eso que yo declaro? Miren, los únicos que tienen potestad para declarar en la tierra son los jueces. Que le dicen, tú vas preso, cuando salgas de aquí te van a arrestar. Vas a salir arrestado, porque ya él lo dijo. Pero si yo te digo, tú vas preso, te me ríes en la cara. Al menos que Dios no diga tal cosa. Pero en la Biblia usted no encuentra tal expresión. El problema es que como tenemos pobre hermenéutica, y por eso es que estos conceptos de profetas y todas estas cosas, o apóstoles que se levantan, miren, en la Biblia los únicos apóstoles eran los que aparecen en la Biblia. El concepto apóstol son personas que Dios los capacitó para escribir lo que tenemos hoy. Los apóstoles que habla en términos de ministerio son misioneros. Son misioneros. Los apóstoles que estuvieron con Jesús escribieron la doctrina. Y hoy hay gente que se han declarado apóstoles y han escrito doctrinas que chocan con la Biblia. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo se lo digo con todo respeto y a mí no me digan que yo soy apóstol, que nadie se le ocurra decirme eso. Dígame Junior, se oye muy bonito. Yo me llamo Junior, yo no me llamo apóstol ni esas cosas así. Yo me llamo Junior. Y se lo digo con todo respeto. Y eso son modalidades. El segundo tiempo de Dios, acuérdense, por eso es que hoy el ser pastor en muchos lugares es como una posición. Antes la posición de pastor era una posición humilde. Hoy la posición pastoral en muchos lugares es una posición de aristócrata. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese respeto. Por eso es bien importante, la iglesia no pierde esa visión cuando aprende a enfocarse a la luz bíblica. Miren, la posición pastoral en la Biblia es la posición más baja. Es la posición más baja. La posición más baja. Y acuérdense que los que estamos aquí, se ha creado el concepto que ustedes nos tienen que rendir pleitesía. Eso es falso. Nosotros estamos por debajo de ustedes. Nosotros estamos para servirle a ustedes. Eso es algo que tiene que ser. Nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros estamos para el servicio de ustedes. ¿Algún otro comentario? El hermano, sí. Ok, pregunto, ¿restauración será sinónimo de sanación? La restauración es un término de sanación, es un contexto que se puede utilizar de sanación, pero la palabra más adecuada también puede ser regeneración. Lo que pasa es que el término sanación depende del contexto que lo utilices, porque casi siempre el concepto sanación puede ser más bien a algo patológico o algo más bien de alguna condición patológica, algo de salud, pero puedes utilizarlo dentro del contexto, sí, pero sí, lo puedes incluir también, porque es una sanación. Acuérdate que cuando estábamos en pecado y venimos a Cristo, fuimos sanados del hombre de pecado. Por lo tanto, sí, incluye también el concepto de la sanación. Es una buena comparación, muy buena comparación. ¿Algún otro comentario? El micrófono para que oigan los hermanos. Ajá.
que la restauración no precisamente tiene que ser en un segundo plano, sino todos los días. Sí, Nuestra restauración debe ser todos los días mediante esa intimidad con Dios. amén. Muy bien. Sí, dilo de nuevo para que te escuchen. Que tienes que renovar. Que como dice Pablo, ¿verdad? Que uno Renovar. tiene que renovar su mente todos los días Sí. para poder... Acuérdense que el proceso restaurador es un proceso continuo, por eso es que se llama proceso. No es un acto, es proceso. ¿Cuándo va a concluir? Cuando nosotros seamos levantados o cuando partamos de esta tierra. Mientras tanto, lo que ustedes acaban de mencionar, ese concepto de sanidad me gustó, el concepto de que es diario me encantó. ¿Sabe por qué? Porque significa que el concepto de restauración ustedes lo han captado como lo que es un proceso continuo que todavía está en nosotros. ¿Y cuándo va a concluir? El día que yo parta de esta tierra o el Señor venga a levantarnos. Ha sido un placer. Yo espero que hayan aprendido algo y que el Señor les bendiga. Mano derecha. Mano derecha.